¿Cómo te sientes con la apertura de este Emirates Padel by Vela Concept? Muy ilusionado. ¿Cómo empiezas los días? ¿Cuál es tu rutina mañanera? Me levanto ¿Con dolores? cada vez menos. Y lo primero que hago es me lavo la cara y bajo a prender el fuego para el agua del mate. Un truco para rematar. ¿Con el smash? Sí. No sé, todavía lo tengo que aprender todavía. ¿Cuál es el golpe por el cual eres más conocido? Dicen el globo, ¿Cuál es tu parte favorita de jugar al pádel? la competición. ¿Cómo describirías jugar en la pista central del World Padel Tour? Una sensación muy linda. ¿Cómo describirías jugar con la camiseta de la selección argentina? No se puede describir. ¿Te llama tu familia de alguna otra manera? Fernando. ¿Rutina prepartida? Sí, hago siempre la misma entrada en calor, cambio los grips y que nadie me toque las paletas. ¿Qué idiomas hablas? Argentino y ahora estoy aprendiendo el inglés. ¿Qué tal? Mal, pero le voy a poner morro, como dicen en España. Expresión favorita en argentino y en castellano. En argentino, Se pueden decir tacos, ¿eh? no tengo nada. Mirá vos, che, así capaz que digo, mirá vos, che, cuando me dicen algo. Y en castellano no me sale nada. ¿No? ¿Estás suscrito al Cuarto Set de YouTube? No. Pero lo vas a hacer. Pero no, escuchá, No. no hago nada en YouTube, no miro nada. Mirá, yo me entero de las cosas por mi hijo Fede. No soy de mirar, soy un desastre. No es que soy un desastre, sino que llego a la noche y ceno con mi familia, leo un poco y soy de mirar muy poca tele. Pero mi hijo sí que te ve. Nah, era por Porque meter un hay poquito muchas veces. la publicidad, ¿eh? Pero hay muchas veces que mi hijo me dice, papi, ¿es cierto que tú ganas esto? Le digo, ¿y vos de dónde lo sabes? No, me lo dijo el Cuarto Set, te lo juro. Y o sea que ahí te pongo a parir y digo, no, Fede, son todas mentiras lo que te está diciendo. Yo hice un Excel con los premios de Con los premios, y sí. tirando. Por eso. ¿Cuántas horas al día entrenas? 4:30. ¿Quién era tu ídolo de pádel cuando eras joven? Tenía uno uno que fue muy bueno, pero no fue de los mejores del mundo, se llamaba Román Pitaluga, que fue el primer jugador profesional que yo vi a jugar. Y después Lasai y Gattiker fueron los que me marcaron cuando era chiquito. ¿Cuándo te diste cuenta que eras bueno al pádel? A los 17, 18 años. ¿Te gusta el apartado de negocios del deportista? Sí. ¿Mejor consejo de tus padres cuando eras pequeño? Mi papá me decía, más que consejo, me decía siempre que podía salir a la calle con la mirada bien alta, que el apellido siempre estuvo limpio. ¿Qué consejo le darías a tu yo de 15 años? Que se esfuerce cada día como si fuera el último. ¿Serie que estás viendo ahora? Ninguna. ¿Libro que estás leyendo ahora? Libro, estoy leyendo 2. El mío, que está en inglés, para ir aprendiendo inglés, aparte como conozco la historia, todo. Y uno de Robin Sharman. ¿Icono de moda? Que se llama Los ¿Cómo? héroes de cada día. ¿Icono de moda que te guste? ¿Cómo icono de moda? En plan, alguien del que te fijes para vestir o para el estilo. Para vestir, no, yo he visto así de deporte, o me vas a ver con una bermuda, un tejano, Y un polito. un polo, y ya está. Digo, polo liso. Pensaba que me ibas a decir, Gianluca. Ah, ya loco, pero no, ese es un gran amigo, pero yo no. A ver, yo me pongo la ropa que se pone él y Lo queda hemos horrible. liado. Él porque tiene una onda para vestir impresionante. ¿Qué haces en tus días libres? Estoy con mi familia. A mí estar en mi casa con mi familia, para mí es espectacular. ¿Qué esperarías que tus hijos aprendan de ti? Trabajar con honestidad. ¿Cuál es el sitio más loco en el que hayas jugado? La Moncloa. ¿Dónde guardas los trofeos? De niños tengo alguno en Pehuajó y de profesionales no tengo ninguno. Los vas dando. Sí, los regalé. ¿Cuál es tu victoria más preciada?
Te lo diré cuando no sea más profesional. Yo lo digo siempre, espero que del tiempo que me queda como profesional, el mejor tiempo de mi carrera esté por venir. Soy un convencido de eso. ¿Puede ser un buen recuerdo el Mundial de 2004? Sí, por lo que significó a nivel familiar, yo creo que está ahí. Y el Máster del 2018 también fue, yo creo que son, pero te lo voy a saber decir con exactitud cuando no juegue más, porque espero que todavía me quede un tiempito para la guerra. Primer torneo de profesional que jugaste en España. Cuando vine con Matías Díaz en el año 98, no me acuerdo si fue en Altea o en Palma de Mallorca. ¿Lo ganaste? No, perdimos en cuarto de final. ¿Contra? Robaleti Semprum. ¿Cuánto? No me acuerdo. Ya era demasiado. ¿Cuál ha sido el momento más sorprendente de tu carrera como profesional? Que digas, ¿me ha pasado esto? Me sigo sorprendiendo. Vengo a Abu Dhabi, a un hotel internacional impresionante, y veo una foto mía de 20 metros. Sí, y claro, me acuerdo cuando empecé en Pehuajó, cogiendo el autobús que para ir a Buenos tenía Aires. la cancha de pádel y estaba el gallinero de Piñanelli al lado que juega con las gallinas, y yo veo esto en un hotel de lujo en Abu Dhabi. No paro de sorprenderme. Referentes del mundo del deporte. Tengo mucho. Te diría, no sé, Nadal, por decirte el más próximo, Federer, Jordan, Ayrton Senna. Cuando murió Senna ya no vi más la Fórmula 1. Tiger Woods, que cuando fui a los Laureus hace 2 años... ¿Estaba? No estaba. Era una persona que me hacía una ilusión muy grande sacarme una foto. Mucho, creo que yo al deportista le tengo Puyol, que la vida misma me dio la posibilidad de conocerlo a nivel personal. Messi, Maradona, tengo un montón, no sé, yo a los deportistas, como sé todo lo que han tenido que hacer para hacer lo que hicieron o lo que hacen, les tengo un respeto muy grande. ¿Consideras el pádel tu deporte favorito para ver en la televisión? Cada vez más, sí. Me gusta mucho, sí. ¿Cuál era el mayor reto que tuviste que enfrentar cuando empezaste a ser deportista profesional? Ninguno, no me... Lo hacía todo con placer. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Como un jugador muy trabajador y que luché hasta la última pelota de mi último día como profesional. Antes de irte a dormirte, siempre... Pienso en lo que hice en el día y me duermo con mucha tranquilidad. ¿Qué te dices a ti mismo antes de jugar un partido grande? Estoy preparado. ¿Te juegas un match point a favor? ¿Qué piensas cuando botas la bola para sacar? Que me las tiren todas. Cuando ganas, ¿quién es la primera persona en la que piensas? En mi compañero, que fue el que me hizo ganar. ¿Cuál es el jugador que menos te gusta enfrentarte? Todos, porque yo creo que todos me pueden ganar. ¿Y cuál es el que más te gusta enfrentarte? Todos, porque a todos les puedo ganar. ¿De qué partido te gustaría tener una venganza? No una venganza, pero sí... Una revancha. Cuando murió mi abuelo en el 2017, en el primer torneo del 2017, que fue en Santander, que perdimos la final con Sancho y con Paquito, que íbamos ganando y nos lo dieron vuelta. Había fallecido mi abuelo esa semana y me hubiera gustado dedicarle el triunfo, como fue después en julio-agosto del 2018. Yo el último torneo que gano como número 1 fue en Suecia, en Båstad, que después la semana siguiente me rompo el codo, y esa misma mañana yo me despierto con la muerte de mi abuela en Argentina y pude ganar la final y dedicárselo. O sea que ellos dos, que eran mis abuelos por parte de madre, uno me quedé con el puñal que perdí la final, y el otro justo ese día había muerto y pude ganar la final, y fue justo el último torneo que gané como número 1. ¿En qué cambia cuando te preparas para un partido de 16avos o para una final? Nada. ¿Es más difícil superar el cansancio mental o el físico? El mental. ¿Te enfadas al perder un partido? Sí, me sigue
doliendo un montón perder. ¿Y cuánto tardas en decir, venga, va? He perdido. No, de la calentura del partido a los 10 minutos, cuando ya te vas de ahí. Pero esa noche no duermo. Duermes peor. Sí. ¿Tu mayor enfado al perder un partido? ¿Has roto algún jarrón en casa? No, he roto alguna puerta de algún vestuario. ¿Modelo de tu pala? Vela Pro de Wilson Vela. ¿Número de overgrips? Uno solo ahora, porque me hacen el puño un poquito más gordo. ¿Peso? 380. ¿Mejor amigo dentro del circuito? Mejor amigo dentro del circuito de los jugadores con el que mejor me llevo. No, tengo varios, no me quedaría con uno. Tengo varios. Para no quedar mal tengo varios. Me ha parecido. Quedan 4, Vela. Un aspecto mental que hayas mejorado desde que empezaste a ser profesional. No sé, porque yo siempre tuve muy claro que para ser profesional había que hacer las cosas siempre muy bien. No es que decir, no, de que soy profesional mejoré esto. Siempre me lo tomé como muy en serio. ¿Lugar favorito para vivir? Donde sea, pero con mi familia. Con mi familia cerca me da igual, porque yo me siento muy bien en familia. ¿Lugar favorito para ir de vacaciones? También. No es que diga, no, donde sea, pero estando con ellos, ellos y tiempo para estar con mi mate y estar tranquilo, yo soy feliz con eso. Y la última, ¿algo que decir? ¿A quién? ¿A vos? Al pádel. Al pádel, gracias. A mi familia, gracias. Y a la gente, gracias, ¿no? Y a mis compañeros, muchísimas gracias. Y a Corcuera. Siempre. Esa hay que decirlo, escuchá. Pero no solamente yo. Todos, vos también sí, le tenés que decir a Corcuera. todos. Gracias, Corcuera. Porque yo lo digo siempre, pero sí. Muchos tenemos que decirlo, ¿eh? Así que nada, gracias, Corcuera. Nos quedamos con Vale. eso. Gracias, Vela. De nada, Pablo. Nos vemos.